Hemos llegado al día martes 27 de diciembre, a unos días de terminar este año 2022, y queremos hacerlo justamente con esta nota positiva que nos ha traído la lección de esta semana. Y hoy vamos a conversar con el tema En la presencia de Dios. Así que vamos a orar para nuestro estudio de este día. Bondadoso Dios, gracias te damos porque tú anhelas que nosotros podamos estar en tu presencia, pero guíanos para saber qué es lo que nos muestras en tu palabra para poder estar ahí, para poder estar justo en tu presencia. Lo pedimos en Jesús. Amén. Para el tema de hoy, pastor, surge, si se puede decir así, un pequeño dilema. El dilema es, la Biblia enseña en muchos pasajes que a Dios nadie le vio jamás. El apóstol Juan lo dice en alguna ocasión, él dice a Dios nadie lo vio jamás. Y también nos dicen otros autores bíblicos que Dios habita en una luz inaccesible para nosotros los seres humanos. Sin embargo, también está la promesa de que finalmente veremos a Dios. ¿Cómo es esto? Nadie le vio a Dios, pero finalmente sí lo veremos. ¿Quiénes serán los privilegiados que podrán ver a Dios? Bueno, ver a Dios no es un asunto automático. Aún a Moisés se le negó. Ahí está en Éxodo 33:20. Se le negó ver a Dios. Dios le dijo, no, tú no puedes ver mi rostro. Y sin embargo, al final de la Biblia, al final de la historia de este mundo, nosotros encontramos que va a ser posible ver a Dios. Ayer habíamos mencionado que Dios estará en su trono aquí en la tierra a través de la Nueva Jerusalén. De hecho, cuando hablamos de la presencia de Dios, tenemos que ver, hay una palabra en Apocalipsis que es la palabra trono. Es la palabra trono, y a mí me gustaría que examináramos Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 y 4, porque creo que eso es la base para poder hacer los comentarios de lo que significa la presencia de Dios. Muy bien, dice aquí, y ya no habrá maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Muy bien, ahí es interesante que el principio del versículo 3 como que está fuera de contexto ahí, porque está hablando de la vida, el árbol de la vida en el versículo anterior, luego del trono de Dios, y aparece eso, pero es solo para recordarnos lo que había impedido que la presencia de Dios estuviera en este mundo, y obviamente era el pecado que trajo la maldición. Pero luego dice, el trono de Dios y del Cordero estará en ella. ¿Dónde? En la santa ciudad. Vamos a ver aquí algunos aspectos, el trono de Dios. ¿Por qué esto era tan importante en el tiempo que Juan lo escribió? Y es importante para nosotros. En el tiempo que Juan escribió, el trono que gobernaba era el de Roma. Cruel, déspota, etc. Bueno, el mismo Juan estaba allá en una isla sufriendo por el Evangelio, pero Juan dice, ese trono un día va a dejar de existir, y sabemos que detrás de ese trono de Roma estaba el trono de Satanás, que es el causante de todo el pecado. Y el tema central de la Nueva Jerusalén, de la nueva ciudad, es el trono de Dios y del Cordero. Amén. Ese es el centro. Ahora Dios va a gobernar, porque de hecho en el libro de Apocalipsis, de los 22 capítulos, en 16 capítulos se menciona la palabra trono, y eso es muy importante porque indica que Dios va a retomar el control de este mundo. Cuando dice el trono de Dios estará aquí en la tierra, indica que Él se va a encargar de Satanás, del pecado, de la muerte, de los pecadores, y ya todo aquello que nos afecta. Porque seamos honestos, en esta vida hay muchas cosas que afectan, hay muchas cosas que no están bien. Hay dolor, hay enfermedad, hay tristeza, hay llanto, hay separaciones. Un día todo está bonito, sea en la familia, el trabajo, la iglesia, y de repente todo se cae. Y todo eso duele el corazón. Pero, ¿cuál es la gran solución? Y yo lo vuelvo a repetir, es la presencia de nuestro Dios. Porque es el tema que nosotros comenzamos
el día de ayer. Necesitamos urgentemente que el trono de Dios y del Cordero estén aquí. Por eso, amigos, le invitamos a tener una relación con Dios. Porque si yo no tengo una relación con Dios, en la Nueva Jerusalén, el centro de las actividades es Dios. Y si yo no quiero a Dios aquí, yo no voy a sentir placer, no voy a sentir alegría estar en ese lugar. Por eso es tan importante eso. Dice, sus siervos lo servirán. Pero es interesante que la palabra siervos que usa aquí no es de esclavos, no, es más bien de alguien que es comisionado, como los sacerdotes. Aquí se usa una palabra más bien como sacerdotal, porque recordemos que... Técnica sería. Técnica en el sentido que estos siervos son comparados a la función que ejercía un sacerdote. Y de hecho eso es lo que dice Apocalipsis 1, que Dios nos ha comprado con la sangre de su Hijo y nos ha hecho un reino de sacerdocio. ¿Okay? Dice, verán su rostro y su nombre estará en su frente. Por supuesto, ese tema lo vamos a ver más adelante en esta semana, pero creo que por el momento es importante que consideremos eso. Verán su rostro, la presencia de Dios estará allí. De paso, en Ezequiel, y me gustaría que notemos eso, cómo le llama a lo que nosotros llamamos la Nueva Jerusalén, cómo se le llama en Ezequiel capítulo 48 y el versículo 35. Quiero que esto quede bien establecido. Ezequiel capítulo 48 y el versículo 35. El último versículo es el último del libro. Y dice así, el perímetro será de 18,000 codos. Y desde aquel día el nombre de la ciudad será El Señor está aquí. Muy bien, el nombre de la ciudad dice que es Yahweh Sama. Aquí lo tenemos en la Biblia, Jehová Sama. Dice en mi Biblia, que ya usted lo tiene en la traducción. Sí. ¿Y qué significa? Jehová está allí. Amén. Miren qué interesante, no se llama, según Ezequiel, no es Nueva Jerusalén, sino Jehová Sama. O sea, esa ciudad se va a llamar Jehová está allí. Amén. La presencia de Dios, Dios traerá su trono acá, Dios gobernará, por supuesto, con justicia, con amor, con todo. Y ya no va a ser el trono en el sentido, como vimos, de juicio, de intercesión, porque ya no habrá pecado, ya habrá pasado el castigo para los pecadores, y ahora estamos hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva. La verdad que esto son buenas noticias. Amén, sí. Nuevamente yo les digo, el trono de Dios y del Cordero son el objeto de la tierra nueva. Él es la atracción allí. Siempre cuando uno va a visitar un lugar, ¿verdad? Hay atracciones turísticas. Por ejemplo, usted va a pasear a otro país, a otra ciudad, y tienen algo, una cascada, un monumento, algún edificio, un río, bueno, lo que sea, tienen su atracción. Ahora, ¿cuál es el atractivo de la tierra nueva? El trono de Dios y del Cordero. Por eso repito, si mi relación con Dios no es correcta, no es adecuada, el cielo no tiene ningún atractivo para mí. Esto es un pensamiento muy serio. Muy solemne. Pero justo con ese pensamiento, pastor, llega una inquietud. Somos salvados por gracia, solamente por gracia. Eso es un hecho, la Biblia lo deja claro desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No hay un tiempo en el que no haya sido la humanidad salvado por gracia. Pero cuando se nos habla del trono de Dios y de ver el rostro de Dios, por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 8 destaca que los limpios de corazón serán los que verán el trono de Dios, o que verán a Dios. En primera de Juan capítulo 3 dice, capítulo 3, cita que debemos purificarnos. Pastor, en este sentido la pregunta es, ¿cómo es que siendo salvos por gracia se logra esa purificación que nos permite ver a Dios finalmente? Bueno, creo que es una excelente pregunta, hermano Gerson, porque sí, estamos hablando, Jehová estará allí. ¿Cómo se siente usted? Y yo me ponía a pensar, por ejemplo, digamos que alguien le va a hacer un examen, va a revisar algo, y ¿cómo se siente usted que ahí está la persona encargada de esa revisión? A veces uno puede sentirse nervioso,
Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, estudiamos teología y entonces hay que predicar en frente del maestro que está dando la clase de predicación, de homilética, para llamarlo más directamente. ¿Y cómo se siente uno? Uno dice, bueno, nervioso porque ahí lo están evaluando. Ahora, si yo soy pecador y voy a ver el rostro de Dios, pero Él es puro y es santo, de verdad que cómo me siento, o sea, preocupado, pero allí es donde hay buenas noticias. Aunque la salvación sabemos que es por gracia, Dios está haciendo una obra de purificación. Amén. Para aquellos que vamos a ser ciudadanos de ese nuevo reino. De hecho, hay un versículo que tal vez nos gustaría finalizar con ese texto en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y el versículo 22. Que dice así, primera de Pedro 1, verso 22. Ahora que os habéis purificado mediante la obediencia a la verdad que lleva a un sincero amor fraternal, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Muy bien, ahí nos dice que es interesante, que dice que mediante la obediencia a la verdad, nosotros podemos obtener la purificación. Ahora, no está diciendo que la salvación es por obra, pero es que Dios ha dispuesto los medios para que nosotros podamos obedecer. Y de hecho el versículo 23 me gustaría que lo leyéramos porque ahí nos habla de uno de esos medios. Y luego vamos a ir al capítulo 1 siempre, pero el versículo 2. Que dice así el verso 23, pues habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Muy bien. Y el versículo 2. Que dice así, elegidos según la presciencia de Dios el Padre, santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bien, noten qué interesante que la Biblia siempre habla de la obediencia. Amén. Si el diablo ha puesto un pensamiento, no se puede obedecer, es imposible, no, yo no puedo cambiar, no, yo no puedo guardar los mandamientos, ¿quién los guarda? Esa es una trampa del enemigo, porque la Biblia dice, no, tú quieres ser purificado, tú quieres estar en un cielo nuevo, donde está Dios mismo ahí, bueno, tienes que cambiar, tienes que nacer. Y allá en San Juan, Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de agua. Es interesante que aquí en Pedro dice que hemos nacido a través de la palabra. Amén. O sea, la palabra de Dios es tan importante, por eso la estamos estudiando, por eso la hemos estudiado. Y si Dios lo permite, por eso la vamos a seguir estudiando, porque es lo que nos ayuda a nosotros cada vez que estudiamos la palabra a eliminar las impurezas de nuestra vida. Por supuesto, esto Dios lo hace a través, como leímos en el versículo 2, del Espíritu, dice, para obedecer. Recordemos Amén. Entonces, Dios siempre nos guía a la obediencia, nunca a la desobediencia. Y ese pensamiento, pastor, es solemne, dadas las condiciones de nuestro mundo en el que todos quieren que la verdad sea relativa, cuando la Biblia enseña que hay una verdad. La verdad que está revelada en la palabra de Dios y que está centrada en Cristo Jesús, porque Él lo dijo, Él es la verdad. Y queremos orar por eso, pastor, para que Dios nos ayude a permitir que la verdad de Jesús llene nuestro corazón de tal manera que sea expulsado todo error que nos puede estar alejando del camino de Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nuevamente estamos finalizando estas lecciones con esta gran noticia. Tu presencia real, visible, estará en esta tierra. Gracias porque nosotros somos invitados para habitar en esa tierra renovada. Señor, sabemos que si miramos a nuestras obras, nuestras vidas, no tenemos la capacidad para estar frente a ti, pero aceptamos la obra de transformación que tú estás haciendo en nuestras vidas, la obra de santificación que tú estás haciendo en nuestras vidas, y aceptamos, Señor, esa obra de glorificación que harás cuando Cristo se manifieste. Ayúdanos para ahora echar mano de todos los recursos que tú has dispuesto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.